¿Resistirá Maduro? Así es como Estados Unidos invadiría Venezuela. Imagina un amanecer distinto en Caracas, el cielo retumba con el rugido de aviones invisibles y en las costas venezolanas se vislumbran siluetas metálicas que no pertenecen a su armada. Estados Unidos, con un arsenal capaz de arrasar cualquier resistencia en cuestión de horas, despliega su poderío frente a las puertas de Venezuela. La pregunta no es si podría hacerlo, sino cómo lo haría. En medio de la tensión surge la incógnita decisiva. ¿Se quedaría Maduro solo o sus aliados Rusia, Irán y China acudirían en su defensa? Si quieres quedarte a este análisis, suscríbete y comenta qué crees que pasaría. La tensión entre Washington y Caracas no es nueva. Desde los primeros años del chavismo, Estados Unidos observó con recelo el avance de un modelo político que no solo se alejaba de sus intereses, sino que además tejía alianzas incómodas con potencias rivales como Rusia, Irán y China. Pero el punto de quiebre llegó cuando el gobierno estadounidense acusó directamente a Nicolás Maduro y a su círculo cercano de liderar el llamado Cartel de los Soles, una red criminal vinculada al narcotráfico internacional. El Departamento de Justicia llegó a ofrecer una recompensa sin precedentes, $50 millones por la captura de Maduro, la cifra más alta jamás ofrecida por un jefe de Estado en funciones. La acusación lo equiparaba a figuras como Bin Laden o el Chapo Guzmán, transformando al presidente venezolano en el enemigo número uno de la seguridad estadounidense. Washington desplegó su músculo militar en el Caribe. Barcos de guerra, destructores, submarinos nucleares y aviones espías se posicionaron cerca de las aguas venezolanas en una clara demostración de fuerza. Ante esto, Caracas respondió con un discurso desafiante. Maduro activó alistamientos militares, llamó a la milicia civil y prometió que una invasión sería el inicio del fin del imperio norteamericano. Sin embargo, tras las palabras, la realidad mostraba un desequilibrio abismal. Venezuela contaba con apenas 120,000 soldados activos y un arsenal anticuado frente a la maquinaria bélica más poderosa del planeta. Pero antes de lanzar un ataque, Estados Unidos ya había comenzado a asfixiar a Venezuela por otros frentes. El Tesoro estadounidense sancionó al Cartel de los Soles como una organización terrorista global, lo que bloqueó activos, cerró cuentas y cortó cualquier acceso al sistema financiero internacional. Mientras tanto, en el terreno diplomático, Washington reforzaba alianzas regionales. Países como Guyana, Argentina, Paraguay y Ecuador respaldaron públicamente las medidas de presión, aislando aún más a Caracas. Al mismo tiempo, la narrativa estadounidense insistía en comparar al régimen venezolano con una amenaza similar a la del terrorismo global. Para Maduro, cada sanción se convertía en un arma propagandística. Desde Caracas denunciaba el bloqueo criminal. Sin embargo, detrás del discurso la presión no militar funcionaba como un preludio. Cada embargo, cada sanción y cada declaración eran pasos medidos de una estrategia de desgaste que preparaba el terreno para lo impensable, una ofensiva militar directa. En el caso de que algo como esto pasara, tendríamos que comparar el alcance de los recursos de cada país, y es que revisando los datos oficiales deja claro un desequilibrio abismal. Recursos y logística. Estados Unidos dispone de más de 860,000 millones y una red logística global. Venezuela dispone de menos de 5,000 millones. Esa superioridad permite sostenimiento prolongado de operaciones, movilidad estratégica y ataques a distancia. Estados Unidos opera aproximadamente 1.900 cazas, 480 buques, incluyendo portaaviones y submarinos nucleares, y plataformas de vigilancia global. Venezuela cuenta con alrededor de 25 aviones de combate y 50 buques, sin portaaviones y con solo 2 submarinos convencionales. En particular, los sistemas de proyección de fuerza, portadores, destructores con misiles guiados submarinos, colocan a Estados Unidos en posición de ejercer supremacía en mar y aire. Se sabe que hay alrededor de 1.350.000 de militares activos en Estados Unidos contra 120,000 en Venezuela, aún sumando reservistas y milicias, la brecha es grande. Y en cuanto a tecnología y alianzas, Estados Unidos opera una red global de bases y alianzas, OTAN y socios latinoamericanos, satélites ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y capacidades de guerra electrónica. Venezuela depende de suministros extranjeros, Rusia, Irán y armamento legado. En términos estratégicos, existen escalas de respuesta que Washington tendería a recorrer antes de una intervención a gran escala. Primero, la demostración de fuerza, despliegue naval visible, destructores, cruceros submarinos, vuelos de reconocimiento y ejercicios conjuntos con aliados.
Esto busca intimidar, reunir inteligencia y presionar psicológicamente al régimen. A continuación, un bloqueo naval y aéreo parcial orientado a asfixiar suministros clave y controlar rutas marítimas puede aplicar presión económica y política sin desembarcar tropas en tierra. Toda la costa de Caracas, incluyendo la zona de Maracaibo, Puerto La Cruz, la costa de Boca de Uracoa y todas las costas serían bloqueadas hasta cierto punto, esperando alguna respuesta de las fuerzas venezolanas. Trinidad y Tobago, país ubicado cerca de las costas, sería muy importante, una especie de puesto de avanzada estratégico que la Armada estadounidense podría usar si le es permitido, cosa bastante probable, mirando que ya les han apoyado con despliegue militar anteriormente para el combate contra el narcotráfico. Si la presión política y las sanciones no producen el objetivo, la siguiente etapa plausible son ataques puntuales de alta precisión contra nodos de comando, infraestructura logística o plataformas relacionadas con la logística del narcotráfico. Estos buscan degradar la capacidad de mando y reducir la capacidad de respuesta sin comprometer una ocupación territorial. Los puntos exactos dependerían de la respuesta venezolana, pero las zonas fronterizas como Carabobo y Yaracuy podrían dar paso a Valencia y a Caracas, lo que dejaría paso al centro del país y la zona más importante, especialmente si el caso llega más lejos. El escenario extremo más costoso y arriesgado sería un desembarco limitado o asalto de fuerzas especiales orientado a capturar objetivos concretos, siempre con el riesgo de escalada y costos humanos y políticos inmensos, precisamente pasando ya sea por las zonas costeras antes mencionadas, aprovechando la zona de armada en Trinidad y Tobago o pidiendo algún apoyo a Brasil y Guyana, que podrían ceder para dejar a los americanos pasar por sus fronteras hacia Venezuela. Difícilmente pasarían por la zona oeste, principalmente por la zona de los Andes, que podría dificultar las cosas a los estadounidenses. Tendríamos una batalla marítima donde las fuerzas aéreas venezolanas son decisivas para defender el cielo, pero no esperarían enfrentar a la enorme capacidad estadounidense, que velozmente se desenvolvería a atacar las zonas más importantes militares, especialmente en las costas donde la guerra marítima sería el infierno en vida. La armada en tierra sería desplegada, y aunque es verdad que las fuerzas marinas llegarían principalmente por las costas de Trinidad y Tobago, pero la costa de Venezuela es demasiado extensa para solo centrarse en esa zona, por lo que las fuerzas desplegadas en las fronteras de Guyana y Brasil serían clave para el movimiento. La invasión comienza, los soldados en tierra se mueven por ambas fronteras, mientras el ejército venezolano no se puede dar abasto. Hasta 50.000 soldados en cada región fronteriza intentan penetrar la fuerza venezolana, que a duras penas puede dispersar 10.000 por cada una, y aún así está perdiendo la batalla. El ataque conjunto de las fuerzas estadounidenses termina por quebrar la protección que tenía el país en las fronteras noroeste con Guyana. Los suministros cortados, los caminos preparados para el desembarco, las fuerzas que llegan por costa y aire, las primeras zonas en caer son encontradas en fronteras desde la isla Cotorra hasta Huarapata. Con un asalto masivo a las costas y la invasión terrestre más el asalto aéreo, las fuerzas de Estados Unidos tomarían el control de la primera ciudad en unos días, quizás una semana, si no es que menos. La región del Bochinche o el Palmar caerían velozmente por este y por el norte Tucupita y Temblador, hasta tomar posesión de Guayana, una de las ciudades más importantes del país. La batalla en aire y mar sería sostenible en los primeros días, pero Venezuela se retiraría pronto del combate. Caerían las zonas costeras y los americanos entrarían en Puerto Cabello y poco a poco se acercarían a Caracas, donde tendrían la mayor resistencia por parte del régimen, pero no durarían mucho sus números. En poco más de 2 semanas de combate, las fuerzas estadounidenses habrían avanzado por tierra hasta la capital, desde la frontera con Colombia y Guyana, sin mencionar las fuerzas desplegadas desde el mar, donde el país se encontraría en una encrucijada. La guerra finaliza con la caída de Caracas, una destrucción abominable que alza la bandera de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores, una muestra del poder ejercido sobre el régimen, la enorme batalla que habrían sufrido y, sobre todo, todas las muertes que habría traído este conflicto a gran escala, incluyendo a los inocentes que no querían librar una guerra por quien les gobernaba. La balanza militar favorece claramente a Estados Unidos, pero una invasión a Venezuela sería un movimiento de alto costo e imprevisibles consecuencias que irían más allá del costo monetario. Estamos hablando de cientos de miles de vidas que terminarían en ambos bandos por la defensa y ataque de ambas naciones. Más allá de la fuerza, el factor decisivo está en la política, las alianzas internacionales y la resistencia local.
¿Se atreverán a dar ese paso? ¿Qué piensas que pasará? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirse. Nos vemos.